Así que hoy abre tu Biblia por favor al libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, los primeros versos, vamos a leerlos. Hemos estado hablando acerca de cómo Dios prepara sus siervos. ¿Cómo es que Dios hace posible hacer de personas ordinarias personas extraordinarias? ¿Cómo es que Dios hace de personas como tú y como yo, en problemáticas de la vida cotidiana, con un alto grado de impacto, con necesidades, con circunstancias adversas, pero que Dios va a aprovechar cada una de esas condiciones para producir en nosotros lo que Él espera, lo que Él ha preparado previamente? Y esto es lo que hemos venido hablando. Hemos venido hablando de Abraham, de Moisés, hemos tocado algo de David y hoy estaremos compartiendo parte al respecto. Pero debo decirte que este principio es aplicable en tu vida diaria. No es únicamente en el ámbito de la fe. Los principios de la Biblia, cuando tú decides ponerlos en práctica en el momento, en la esfera donde te desenvuelves, tendrá un alto grado de impacto y de resultado, porque son principios probados por cientos de años. Son aspectos que tienen que ver con un desarrollo, un resultado y lo que tanto anhelamos, una vida victoriosa. Estamos tan afanados en obtener victorias, en tener vidas con un alto grado de impacto significativas, que olvidamos que los procesos previos para alcanzar esa condición son demandantes. Celebramos tanto las victorias que olvidamos que cada momento previo a esa victoria ha resultado en un alto grado de impacto para superar retos, para cambiar formas de pensar, para despertar persistencia, determinación, para producir un valor sustentado en la verdad de la palabra y decidir continuar por encima de las condiciones que vivimos. Un vencedor no es algo casual. No es una idea que se nos vende a través de los medios. No es una figura que emerge simplemente porque lo apadrinaron. Un genuino vencedor es aquel que ha mantenido una gran disciplina en sus procesos. Alguien que ha decidido desarrollar toda su fuerza a pesar de cualquier tipo de oposición que se tenga. Y cuando tú tienes claro hacia dónde vas, el llamado que Dios tiene para ti, cuál es tu propósito en la vida, entonces nada ni nadie debería detener nuestro proceso para alcanzar ese propósito. Lo importante no es cómo iniciamos la carrera. Tú y yo tenemos una gran cantidad de aspectos que nos enriquecen y en ocasiones nuestro sentido de humor, nuestra fuerza de voluntad son partes esenciales para iniciar el desarrollo de nuestra carrera. Y nos montamos en esa avenida y esperamos que cualquier obstáculo lo superaremos con la fuerza, con la juventud, pero a medida en que el tiempo transcurre y las condiciones cada vez son más críticas, nuestro vigor empieza a mermar, nuestra capacidad empieza a disminuir y entonces lo que era un gozo empieza a dar lugar al desánimo y el desánimo empieza a dar lugar a la duda y la duda al temor y del temor las lágrimas, porque empezamos a perder la certeza que un buen día cuando iniciamos formaba parte de nuestra vida. ¿Qué hacer? Y es donde tú y yo necesitamos recordar que el manual del creyente, es decir, la Biblia, nos va a llevar paso a paso cómo es que Dios preparó
a mujeres como hombres para hacer lo que nadie daba por ellos, ni un centavo. Dios lo entregó todo para llevarlos de la derrota a la victoria. Qué tremendo. Mira, nuestra carrera es algo que tú y yo decidimos y determinamos cómo correrla. Y la carrera donde tú y yo estamos, hablando de la fe, de caminar con el Señor, no es una carrera de velocidad. Me gustan en las Olimpiadas ver las carreras de velocidad. La capacidad de un ser humano de llegar a la barrera de los 100 metros con un punto 9 o con menos, me agrada. Pero la vida del creyente o la vida de toda persona que no conoce a Dios, su carrera no es de velocidad. Su carrera es de obstáculos. Es un maratón de muchísimos años. Y aprender cómo vivir, qué hacer y cómo enfrentar las cosas solamente podrá lograrse si tenemos este libro frente a nosotros que nos equipe para cambiar lo que hoy vivimos. Tú y yo estamos escribiendo nuestro futuro. Recuerda eso. Nuestro presente es la historia de nuestro ayer. Y si no te gusta lo que hoy está en tu vida, necesitamos aprender a cambiar la historia para que el día de mañana sea una nueva historia. Qué impactante. Acompáñame a leer estos versos del libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, versos 1 al 5. Y te voy a invitar, si me acompañas leyendo el verso 2, permíteme hacer el verso 1 y nos unimos todos juntos en el 5, por favor. Vamos a ponernos de pie, te invito. Dice el verso 1: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Todos juntos. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Toma tu lugar, por favor. Toma tu lugar. David había iniciado su carrera entre los 17 y 18 años cuando Dios lo llama para ser el futuro rey de Israel. ¿Cómo es que a veces Dios elige jóvenes, va? Pero no les entrega el cetro inmediatamente. David se había desenvuelto en un ambiente donde las ovejas representaban su vida. Recordarás, él era un pastor. Era un joven que había adquirido una pasión por las ovejas. Y dentro de ese contexto, él había venido forjando un carácter apropiado en relación con el trato, paciencia, dirección, alimento, fortaleza, provisión. Él tenía tantas cualidades. Él no tenía que buscar ser o tener un corazón de pastor, ya lo tenía. Pero ahora era necesario Dios preparar a David para ser el futuro rey de Israel. Sus hermanos, cuando vieron que el Señor lo ungió en su casa, dijeron: qué agradable, pero posteriormente olvidaron y lo desecharon. Pero David tenía muy claro una perspectiva en su vida.
ser lo que Dios le había propuesto ser. Y es ahí donde empieza nuestra aventura. Cada uno de nosotros individualmente tienes una función específica que realizar, algo que Dios ha colocado en ti. No necesariamente ser el pastor, no necesariamente ser anciano en la iglesia, del lugar donde te desenvuelves. Dios ha preparado condicionantes para que lo que hay dentro de ti pueda emerger, se desarrolle. Y en la medida de tu avance, de tu desarrollo, las cosas van a cambiar. En el ámbito laboral, académico, donde te desenvuelvas, hay principios elementales. Iniciar una etapa no es tan relevante como cuando la concluyes. Y esa etapa va a requerir, a demandar una entrega, un conocimiento, una decisión, que en ocasiones los sentimientos se vuelven el peor adversario nuestro como resultado de brindarle a las emociones las decisiones finales, cuando en realidad necesitamos aprender que las emociones, aunque forman parte de nuestra vida, no deben determinar nuestras decisiones. Las decisiones son el resultado de un balance, de un análisis de hechos objetivos que puedes analizar y entonces tomar una acción. David sabía que tenía una misión que cumplir, pero lo que él no sabía era el cuándo ni el cómo. Qué parecido para ti y para mí, ¿verdad? Pero algo hizo David. David empezó a desarrollar todas sus capacidades. David decidió poner en práctica todas las habilidades que Dios le había colocado para irlas depurando, porque esas capacidades se convertirían en las herramientas que en años futuros, al ser experimentadas e ir siendo depuradas, propiciarían que él sería un rey excelente, con un alto grado de impacto debido a un aprendizaje a través de las circunstancias de su juventud y lograr cambiar su destino. El tiempo que tú y yo vivimos hoy son tiempos de retos, tiempos de decisiones, tiempos en que es más fácil en ocasiones ir a favor de la corriente, que aunque sabes que no es lo correcto, pero prefiero navegar con la corriente, que a veces entender que necesitas pararte en contra de la corriente y decir, esto no es correcto y lo que debo hacer es seguir adelante. Nosotros como creyentes tenemos una gran oportunidad de superar nuestro presente, porque si aprendemos que Dios sigue teniendo el control de tu presente, que Dios sigue teniendo el control de tu mañana, que Dios está a cargo de todo lo que vivimos y que si Él en un momento dado puede permitir que ciertos eventos nos alcancen, esto implica que Dios los va a utilizar para bien en nuestra vida. Por eso Romanos 8:28 dice, sabemos. Cuando ignoramos eso, estamos siempre quejándonos, siempre en contra, siempre diciendo, ¿por qué a mí Dios? ¿Por qué nada me sale bien? ¿Por qué todo parece ir en mi contra? ¿Por qué todos conspiran contra mí? Pero cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, entonces es cuando le hemos dicho, Señor, no es como yo quiero, sino como tú quieres. No es algo fácil, no estoy diciendo que sea algo gratificante poder decir, estoy en el centro de la voluntad de Dios y todo me va a ir bien. No. Hay tormentas que se levantan por nuestra actitud de negligencia o desobediencia a Dios. Y de esas tormentas somos responsables, de todo lo que acontezca. Pero también hay tormentas que emergen por obediencia.
Y esas tormentas son las que el Señor precisamente va a tomar para propiciar que tu vida se convierta en algo más valioso de lo que estaba en el pasado. Nosotros, tú y yo, somos responsables de forjar nuestro carácter. Nosotros determinamos nuestro destino por las decisiones que tomamos. Eso es un punto que requerimos tener muy claro. Nosotros somos lo que hoy hemos llegado por nuestras decisiones, y nuestro carácter está directamente relacionado con lo que hicimos o dejamos de hacer o permitimos que las circunstancias nos forjaran. Y nuestro destino no puede ser la culpa de alguien más, porque somos nosotros quien toma decisiones. Tú puedes elegir qué decisiones tomar, pero lo que no puedes elegir son las consecuencias que van a venir como resultado de esas decisiones. Qué impactante es eso. Por eso es necesario que tú y yo tengamos mucho cuidado en lo que vamos a hacer. Una de las cosas que David aprendió es que él inició la carrera. Dios le había declarado que había una propuesta para que él llegara a ser rey. Pero ¿qué elementos vendrían a formar parte de su proceso? ¿Cómo llegaría David a lograr esa posición envidiable? ¿Cómo llegar a un lugar donde todas las tribus, las 12 tribus, estuvieran de común acuerdo llevarlo? Tú y yo acabamos de leer que reinó 40 años David. Y su proceso fue de la mitad de 20 años. Wow. Me has escuchado reiteradamente decir que Dios no tiene prisa. Y si tú te percatas, Dios no tiene prisa. Dios no lleva prisa para forjarte. Tú eres como una piedra preciosa ante sus manos. Eres como un diamante. Y si conocemos un poquito de la historia de cómo se forman los diamantes, vas a encontrar que son piedras con una gran cantidad de presión sobre ellos, con un alto grado de temperatura, que va a ir despojando toda impureza para preparar lo que se considera el quilataje, es decir, la pureza de su valor. Y en la medida de la pureza, de la transparencia, del brillo de ese diamante, será su valor. Eso es lo que somos para Dios, tú y yo. Por eso dice la Biblia que somos como la niña de sus ojos. Somos su especial tesoro. Pero ese tesoro no es para ocultarlo, ese tesoro es para enriquecer a otros. ¿Recuerdas a Abraham? El Señor le dijo: tú vas a ser bendecido, pero la consecuencia de la bendición es ser de bendición a otros. Y tú estás colocado en un lugar para convertirte en un canal donde la gracia, el amor y el poder de Dios pueda fluir y tocar a otros para bendecirlos. Pero esas personas también se van a convertir en un medio que Dios va a usar para forjar nuestro carácter, para hacer que nuestra vida tenga mayor impacto. ¿Qué hizo David? Es la pregunta. ¿Dónde empezó realmente David? Tú y yo hemos leído acerca de enfrentarse al oso, al león. Lo vimos la semana pasada un poco. Pero verdaderamente, ¿dónde David inicia su proceso formativo de un liderazgo? En el lugar donde tú te desenvuelves, no puedes llegar a algo más alto, más elevado, si no estás dispuesto a aprender en esos procesos para superar las circunstancias, adquirir el carácter, forjar experiencia, para que lo que conoces, lo que has desarrollado, lo que vives y cómo lo vives va a ser importantísimo en cuanto el día de mañana va a involucrar
porque serás tú responsable de personas a tu alrededor. Y si no te preparas apropiadamente, no habrá el impacto que se espera. ¿Cómo prepara una empresa a sus ejecutivos? ¿Cómo prepararía una iglesia a sus futuros siervos? ¿Cómo unos padres preparan a sus hijos para el día de mañana? Salmo 126 es una de las grandes lecciones que están ahí. Y está hablando primeramente del Señor que prepara a los hijos como flechas. Una flecha, cuando ya tú la has preparado, entesas el arco y la sueltas, ya no hay posibilidad de volverla a detener. Cuando tú la vas a disparar es porque está lista para dar en el blanco. Dios no va a disparar ninguna flecha antes de tiempo. Qué tremendo. Dios nunca va a disparar una flecha sin no tener la certeza de dar justo en el blanco. Y es lo que estamos viendo acerca de David. ¿Qué estamos? Acompáñame a 1 Samuel capítulo 22 hacia tu izquierda. Y este es el principio de la vida. La mayoría de personas anhela el éxito. Bueno, tú y yo incluso. Anhelamos un éxito. Anhelamos alcanzar la cima, la victoria. Pero el problema del éxito muchas veces conlleva dos aspectos fundamentales. El primero es no estar preparado para tener éxito en la vida. Escúchame bien. Y eso te lo puedo decir con una gran cantidad de jugadores de fútbol profesional que no tienen ni la más mínima idea y están perdidos en el alcohol. Han perdido piernas por borracheras, por excesos, porque no están preparados para el éxito. Los preparan para generar dinero, los preparan para ser un medio, un instrumento de generar riqueza, pero no los preparan para ser personas con un alto grado de efectividad. Son herramientas del materialismo para hacerlos funcionar. Y eso lo puedes ver en la mayoría de los deportes. No estar preparados para el éxito. Y no solamente en los deportes. ¿Cuántos líderes, hablando de la iglesia cristiana, han alcanzado un éxito y no estar preparados se han desmoronado? Porque el éxito es demasiado absorbente, demandante. El éxito es o una fuerza poderosa para mantenerte en una estabilidad cuando hay humildad, o puede ser un terrible huracán que desvanezca todo lo que una persona es. Qué tremendo. La otra parte del éxito no es un evento, no es algo que emerge en un instante. El éxito es el resultado, escúchame bien. El éxito es el resultado de un proceso formativo, de disciplina, de entrega, de pagar un precio, de una determinación de mantenerse firme y fiel a todo aquello que anhela por encima de cualquier oposición. Que cuando otros se van a divertir, él sigue o ella sigue invirtiendo todo ese tiempo porque tiene una meta más profunda que perder su tiempo en cosas a la ligera. Y el éxito, cuando tú lo tienes y lo valoras, cuando sabes el costo del éxito, es cuando entonces no lo derrochas. Aprendes a vivir con el éxito para enseñar a otros cómo vivir por encima de las circunstancias. Qué interesante. Así que hoy, cuando celebramos el éxito de una manera tan rápida, a mí me cuesta trabajo entender, y no lo entiendo, cómo pueden celebrar un éxito efímero cuando no va a prolongarse ni dejar una huella genuina permanente.
El éxito lo hemos considerado como la panacea, como la posición fundamental de una persona. Pero debo decirte, el éxito no solamente puede sustentarse en éxito, en finanzas, en posiciones o en lugares elevados. En el término con Dios, ser fiel es ser exitoso para Dios. Escucha bien. Para Dios, el éxito es ser fiel a lo que Dios nos ha dado. Por eso dice, bien, buen siervo y exitoso. No. Dice, bien, buen siervo fiel. ¿Te das cuenta? Y aquí es donde vamos. ¿Qué hizo David? ¿Cómo mantuvo David sus caminos? ¿Cómo logró llegar a la meta? Este evento a mí me impacta. Versos 1 y 2 de primera de Samuel 22 dice que yéndose David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Subraya esto. Y se juntaron con él todos los exitosos, todos los ricos, todos los que tenían gozo, alegría. No. Todos los afligidos, los que estaban endeudados, los que estaban en amargura. ¿Y qué dice? Y fue hecho jefe de ellos. David no buscó un liderazgo. Déjame decirte, David no buscó una posición, es Dios quien la confiere. Cuando tú y yo entendamos eso, qué privilegio, porque no habrá propuesta que te mueva, no habrá condición que haga un cambio en ti. Dios es quien hace todas las promociones. Qué grato, qué grato. Mira, cuando trabajaba, que estoy de trabajo, porque le dicen, ¿qué hace tu papá? Es pastora, no hace nada. No. Nunca tuve que pedir un aumento de salario, nunca. Una era la entrega, la dedicación, lo que la Biblia enseña que tienes que hacer como para el Señor. Y mi esposa y yo siempre estábamos de acuerdo. ¿Nos ajusta con esto? No, vamos orando. Y empezábamos a orar porque sabíamos que es la manera apropiada en que Dios prepara las cosas, en que Dios mueve voluntades, corazones, en que su gracia se anticipa y de esta manera prospera donde tú estás, como dice la Biblia, que tú y yo somos de bendición para otros, y donde tú estés, florece ahí, porque Dios va a bendecir a las personas con quien trabajas. Y cuando esto acontecía, nosotros orábamos por un tiempo y la respuesta llegaba, y con el dueño de la empresa, que yo era el gerente, me decía, nos ha ido muy bien, gracias a Dios, y he pensado en incrementarle su salario. Gracias Dios, gracias Dios. Y a veces en el año 3 aumentos. Qué tremendo. Es lo que tenemos que hacer. David no buscó una posición, pero en un momento dado él estaba siendo probado. 400 hombres inesperadamente se presentaron en aquella cueva de Adulam. De hecho, el verso que leyó Violeta, el capítulo 34, el Salmo 34, precisamente es uno de esos salmos escritos por David en este proceso que estamos viendo. En todo tiempo te bendeciré, dice ahí, ¿verdad? Estos 400 hombres representaban un enorme reto para David. Llegar 400 bocas a tu mesa. Y si venían con su familia, ¿qué hacer? Y si eran dragones como tú y yo, más. Bueno, como yo, vamos a ponerlo a mi nivel. David
se encuentra con 400 hombres en desesperación, en conflicto, en angustia. Hombres que estaban al borde del colapso. Venían huyendo de un rey crítico, imperativo, un dictador. Y estos hombres habían llegado al clímax de su vida. Cuando una persona tiene deudas y no las puedes pagar, es tan difícil vivir así. Cuando viene la amargura, no hay un mañana, todo es un mal presente. Pero estos hombres se acercaron a David porque vieron en él algo distinto, algo que brillaba a lo lejos, algo que ellos sabían de lo que se hablaba de él, de un hombre confiable, de un hombre recto, de un hombre temeroso de Dios, de un hombre que se valoraba, vivía por principios, no por emociones. Y este hombre representaba entonces una gran oportunidad para unirse a él y aprender de él. Qué importante cuando dice la Biblia que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. ¿Vamos bien? Porque la tendencia a veces es convertirnos a ellos y no ellos a nosotros. Estos 400 hombres pudieron haber generado un gran impacto de influencia en su comportamiento, su conducta, su estilo de vida, para tratar de alterar la vida de David, de cambiar su perspectiva. Pero David, lejos de perder su fe, él entendió que estaba en el proceso formativo. Si quería ser rey, estas 400 ovejas que llegaron representaban el principio para determinar si tendría la capacidad, la habilidad, el talento, el recurso, el valor, la determinación para gobernar una nación. Tal vez tú estás igual. Te llega algo adicional en donde estás y dices, otra vez, otra raya al tigre. ¿Y no podrá hacer esto como a David? Que en un momento dado estos 400 no vinieron para destruir, sino para proveer la escuela de la experiencia, para que David aprendiera a tener empatía con esas personas. Reitero, David no necesitaba pedir un corazón de pastor, ya lo tenía. Las ovejas previas de su padre le habían brindado una oportunidad de aprender cómo tratar con las personas. Así que David tuvo empatía con aquellos 400, la capacidad de llevarlos paso a paso en un proceso formativo para no ser quienes se sublevaban. Si David fuera capaz de llevar a esos 400 hombres a una unidad de experiencia, de obediencia, de fidelidad, de ser fieles a Dios, de ser fieles a David, él estaría en la línea de llegar a ser rey. ¿Lo logró? Por supuesto. Pero eso demandó de David años, tiempo. Pero él decidió aceptar todo lo que Dios estaba preparando para llegar a ese lugar. Hay un texto en Jeremías 12:5, si lo tienes, y esto es aplicable en nuestra vida diaria. Dice este texto: si con los de a pie nos cansamos, ¿qué será con los de a caballo? Pero fíjate lo que dice al final: y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Esto quiere decir que si nuestro momento presente es desgastante, difícil de superar, de llevar, ¿qué será cuando vengan los días más intensos el día de mañana? El proceso para formarte, para extraer lo mejor de ti, va a requerir de diferentes medios. Dios conoce cómo hacerlo. Nunca va a colocar un peso superior al que eres capaz de soportar. Nunca te va a llevar al grado en que no tengas más fuerzas. Pero si hoy ya te cansaste con lo que estás viviendo,
cómo enfrentar el mañana. Tú y yo tenemos un gran regalo: la gracia de Dios que nos sustenta. Porque la gracia sustenta a todo aquel que camina ahí con el Señor. Por eso el apóstol Pablo podía decir: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque él se había dado cuenta que sus capacidades, talentos habían llegado a su límite, que él era tan vulnerable que llegó el momento en que dijo: hasta aquí. Pero cuando la gracia de Dios te inunda, te llena, es cuando tú dices: gracias Dios, porque con tu fuerza puedo continuar adelante, porque eres tú en mí la esperanza de gloria. Sí, Señor. Si con los de a pie nos cansamos, ¿qué hizo David? David en este proceso tuvo que aprender cómo mantener un equilibrio en su vida, porque la gloria personal es un riesgo. La fama altera. ¿Cuántos artistas que conoces perdidos? Porque hemos asociado que la fama, las posiciones elevadas, la riqueza es la esencia de la vida, y déjame decirte que no. Es preferible mantenerte en los caminos del Señor a pesar de tener bendición, éxito o una posición, sabiendo que a quien sirves y perteneces es el que te sustenta. Tengamos cuidado cuando empecemos a ser populares. Tengamos cuidado cuando la gente te busque, porque van a decir: oh, tú eres el indicado, tú eres la persona más importante, tú eres a quien hemos estado buscando, porque tú representas la solución a nuestra vida. Y yo te diría: no es a mí a quien buscas es a Dios. Pero necesitamos tener cuidado sobre eso. David se abstuvo de utilizar una posición para sus propios intereses. No podemos acabar con David, porque él fue perseguido por Saúl. ¿Recuerdas? Fue casi asesinado por Saúl. Pero David nunca levantó su mano en contra, porque él conocía el principio bíblico que dice: no tocarás a ninguno de mis ungidos. David lo conocía perfectamente, y ese era el balance para mantenerse en el contexto de ser probado para alcanzar la posición que Dios le había reservado. Si David, no lograba superar a esos 400 y mantenerlos en el orden y llevarlos a una posición de liderazgo sólida, no estaría listo para ser el rey de Israel. ¿Qué responsabilidades tienes hoy? ¿Las puedes manejar? ¿Puedes superar lo que tienes en la mano? Y no estoy diciendo que seamos tan hábiles, sino que si aprendemos cómo manejar lo que se coloca en nuestras manos y somos fieles y damos buenos resultados, estamos listos para más. La recompensa de la fidelidad es mayor capacidad. Escucha bien eso. La recompensa de la fidelidad es mayor capacidad. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y al que tenía una, se la quitaron, esa mina, para dársela al que tenía 10. Fidelidad. David no tenía el Nuevo Testamento, pero David conocía a Dios, y él sabía que siendo fiel a Dios, él lo promovería y capacitaría para llegar hasta alcanzar ser el rey de Israel. Quizás estás en un medio donde no sea tan grato tratar con personas. Estoy seguro que David no dijo: ay, bienvenidos todos,
son lo mejor que me pudo suceder en la vida. No creo que David hubiera dicho eso. Lo que David vio es la oportunidad de cómo hacer que esas personas tuvieran un mejor mañana por cambiar su presente caminando en la fe con Dios. Eso es lo que todo líder debe ver, no lo malo que se tiene, sino extraer lo mejor de lo que se tiene para llevarlos a una calidad de vida mejor de la que nunca pudieran haber encontrado sin el Señor. David estaba viendo las oportunidades de lo que sería su futuro. Él trataría con una gran cantidad de tribus, pero su momento presente lo estaba equipando, experimentando todo lo que se requería, porque cuando llegara al momento crucial viviría cosas semejantes. Es como cuando te dicen: ¿cómo me gustaría tener el puesto que tú tienes? ¿Verdad? ¿Cómo me gustaría ganar lo que ganas? Vivir donde vives, pero no quieren pagar el precio de lo que tú has pagado para lograrlo. ¿Cómo me gustaría tener unos hijos como los tuyos? ¿Va? Qué excelente. Pero ¿has pagado el precio para tener esa calidad de hijos? ¿Has invertido para tenerlos? ¿Te das cuenta? Es lo que estamos hablando. David llega al punto entonces de decir: lo que has puesto en mi mano, Señor, aquí está. Esos 400 hombres se convirtieron en ese ejército victorioso que acompañaba a David en su entrar y su salir. Hombres de valor, hombres de intensidad, hombres que aprendieron a vivir por principios, hombres que determinaron cambiar su presente por un futuro, hombres que validaron que teniendo una persona del nivel espiritual de otro, anhelaban ser como ese hombre espiritual como era David. Esta es la condicionante que tú y yo tenemos: fidelidad. Por lo tanto, David llega al final. Dice que reinó 40 años. Fíjate, 40 años. Pero debes disminuir los años que le fueron preparativos en la tribu donde él estaba, en Hebrón. Porque ahí también Dios probó si iba a ser fiel para tener a las 12 tribus como rey. 33 años gobernó. Puedes leer el último verso que tenemos aquí, que teníamos en el capítulo 5, segunda de Samuel. Nosotros estamos siempre al pendientes de en cuánto tiempo logró alcanzar la meta, cuánto hizo. Y debo decirte que la Biblia es muy concreta cuando está hablando de procesos. Y dice aquí que reinó 33 años sobre todo Israel. Fíjate bien. 7 años en Hebrón, una prueba mayor, 400 hombres para ser probados. Y después en Hebrón 7 años y medio. No podía llegar David directamente al reino a menos que no fuesen desarrolladas todas sus capacidades y adquiriendo la experiencia y vivir conforme al propósito de Dios para que le fuese suministrada esa confianza para entregarle a toda la nación. En otras palabras, vamos escalando la estatura paso a paso en la medida de nuestra preparación, en la medida de nuestra fidelidad, porque nosotros determinaremos el lugar que podemos tener a través de la fe, la fidelidad y ser capaces de ir adelante. Dios puede darte todos los recursos, pero si hay temor, no va a lograrse.
La fe sustentada en la verdad de la palabra es la que te brinda el valor para ir a tocar la puerta, para ir a enfrentarte al oso, enfrentarte al león, para enfrentar a Goliat, para los retos más grandes como 400 hombres. Y cuando logra superar esa barrera de 400, Dios le abrió una puerta más grande. Nosotros limitamos nuestro futuro por decidir el día de hoy qué queremos o qué no queremos lograr. Mencioné que toda persona determina su comportamiento, su carácter y su destino como resultado de las decisiones que realiza. ¿Qué decisiones tomaremos? Dios nos propone una gran cantidad de oportunidades de ser bendecidos, de ser preparados, de llevarnos en un proceso depurativo para extraer lo mejor de nosotros, que no es grato en el momento presente, que genera dolor, lágrimas, donde las personas en ocasiones te van a defraudar, donde habrá tiempos de crisis. Pero esos procesos son inevitables e ineludibles, porque serán determinantes para sacar lo mejor de ti. No lograremos llegar más alto si no decidimos hacerlo a la manera de Dios. Los líderes que necesitamos formar deben ser líderes de firmes principios, de convicciones profundas, de compromisos, de vidas rectas, como aquellos 400 vieron en David, a un hombre íntegro, a una persona dedicada, confiable, de fe, de valor, que pudiera aportar para enriquecerlos y no para ser como ellos. La iglesia necesita líderes de un alto grado de compromiso. Nuestra nación necesita líderes reales, responsables, honestos, transparentes. Pero ¿cómo serán si en sus hogares no se predica la verdad? Si el común denominador es la corrupción, ladrones al por mayor, ¿qué puedes esperar? Tú no puedes pedirle a un político algo bueno porque no tiene nada bueno. Eso dice la Biblia, que su naturaleza, siendo mala, no puede producir algo bueno. No estamos hablando de política, ¿verdad? Estamos hablando de la naturaleza. Y la iglesia necesita líderes íntegros, mujeres como hombres, que puedan tener transparencia, creíbles, aceptables, que puedan ser tan claros que puedes mirar y saber qué es o quién es. Si la iglesia empezara a formar líderes de esta magnitud, nuestros hogares serían hogares con un alto grado de impacto, porque nuestros hijos serían aquellos famosos o quienes serían líderes que impacten su entorno en el lugar donde se desenvuelvan. Pero es necesario que tú y yo empecemos a hacerlo. Si tú eres ingeniera del hogar, hazlo a la manera de Dios, porque la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Y una mujer con ese alto grado de entrega, de comunión, tendrá resultados óptimos. ¿Qué necesitamos? Nuestras familias requieren que vivamos lo que predicamos. Hablar es las 1000 maravillas. Vivir lo que la Biblia dice es el secreto de la victoria. No es lo que pretendemos ser, sino lo que debemos ser. Escucha bien lo que voy a decir. El ser hace posible el hacer. El ser hace posible el hacer. Es muy distinto.
Y como cristianos tú y yo somos llamados a ser transparentes, honestos, íntegros, a caminar en armonía con la voluntad de Dios. No estamos hablando de algo fácil, pero Dios coloca en nosotros el querer como el hacer para poderlo lograr. Nuestro mundo, tu mundo, donde te desenvuelves cada día, en la esfera de tus actividades, no tendrá un alto impacto si no mostramos las verdades que recibimos. Las personas a nuestro alrededor no tendrán opciones si no les mostramos el camino de cómo hacerlo. Llegar a alcanzar lo que Dios quiere para ti va a demandar tu colaboración, tu participación, tu decisión. Dios jamás te forzará a ir donde no quieres ir. Dios nunca te va a llevar por donde no estés dispuesto a ir. Pero cuando tú le dices, Señor, quiero ir contigo, Él va a elegir el mejor camino. Quizás no es el más fácil, pero nos va a llevar por el camino donde Él va a dejar huella y de donde otros van a ser bendecidos. Yo he determinado en mi vida que no hay mejor lugar, no hay mejor senda que puedo caminar sino en la senda del servicio. Donde Dios me lleve, ahí quiero estar. Porque sé que donde Dios me ubique, Él me equipa para eso. Y sé que donde Dios me coloque, Él hará prosperar lo que Él tiene planeado. No es cuánto tenemos, no es cuántas personas, sino la fidelidad que nosotros debemos mostrar para propiciar que las demás personas vivan y caminen en la senda de la verdad. Eso es lo que tú y yo somos llamados a hacer. El éxito Dios lo da. Y el éxito de Dios es fidelidad. Para aprender a ser fieles es aprender a estar en el lugar donde estamos y como estamos y decidir ser fiel con lo que Dios te ha dado. Con lo que Dios se ha puesto en tu mano, es ahí. Vamos a ponernos de pie. Estos procesos, qué difíciles. Imagínate cómo Dios por un instante hizo a Jocabed, la mamá de Moisés, una tremenda mujer. ¿Qué procesos? Aunque ya tenía 2 hijos, Jocabed. ¿Recuerdas quiénes eran? Miriam y Aarón. Y cuando llega Moisés era el tercero. Y por lo general siempre decimos, llegó el tercero. Sí, problema. Porque con el primero, que no le dé el aire, que hay que traerlo así con pañalitos, que límpialo. Llega la segunda, como mis hijas, y ya, bueno, tanto. Ya llega la tercera, como no importa, se cayó, no se sangró, vamos adelante, ¿no? O sea, es por lo general. ¿Por qué? Porque esa es la experiencia. Pero con Jocabed fue al revés. Porque en el tiempo de Jocabed había una ley que todo niño debía ser asesinado. Y ella decidió pagar el precio y tener a su hijo porque sabía cuál era la voluntad de Dios. Wow. Así que hoy agradezco a Dios la oportunidad de estar juntos y compartirte esto de David, porque donde quiera que tú te desenvuelvas, si decides poner en práctica estos principios, Dios hará prosperar lo que tú hagas. No te va a librar de los procesos, pero estará contigo en cada momento de ese proceso. No será fácil, pero Él te dirá, no temas porque estoy contigo. Yo te ayudaré, te levantaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él estará contigo. ¿Por qué? Porque el secreto del éxito de todo siervo es cuando sabes que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, entonces al que cree todo le es posible. Aleluya. Cierra tus ojos por un momento. ¿En dónde Dios te está formando? ¿Qué estás viviendo
¿Qué experiencias están impactándote? Quizás no las habías visto como hoy. Y será el proceso que Dios tiene para extraer de ti lo mejor. ¿Por qué no le dices con tus palabras: Señor, ayúdame a continuar? Padre Santo, gracias por legarnos tu palabra, Señor, por mostrarnos que a lo largo de toda la historia tú no haces acepción de personas, pero tus propósitos se van cumpliendo paso a paso a través de un proceso demandante, donde el tiempo no lleva prisa, donde ese tiempo incide para propiciar que esas lecciones sean aprendidas. Y hoy, Señor, te damos gracias, porque sé que tú cumplirás tu propósito en nosotros, Señor. Padre, sostén, fortalece la fe de mis hermanos, para que su momento presente les brindes la fuerza, la sabiduría, los recursos para saber cómo enfrentar cada situación, para superar cada circunstancia con tu ayuda. Y cada reto, Señor, solo aporte un alto grado de pureza, de experiencia, de sabiduría, para lograr estar equipados para el siguiente nivel que tienes reservado para ellos. Yo sé que tú los estás preparando para cosas más grandes, cosas que aún no se imaginan, pero que dentro de ti son una realidad para cada uno de ellos, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, permite que esta palabra pueda moldearnos y recordarnos cada día que para llegar a la conclusión de ese proceso necesitamos aprobarlo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios. Gracias, Dios. En tu corazón has diseñado, tu carácter en mí has soplado, y con tus manos me moldeaste, a tu imagen me creaste, para adorarte fui formado, y para servirte fui llamado. Cumple lo que has trazado para mí, pues yo sé, Señor, que te pertenezco a ti. Sí. En tu corazón me has diseñado, tu carácter en mí has soplado, y con tus manos me moldaste, a tu imagen me creaste, para adorarte fui formado, y para servirte fui llamado. Cumple lo que has trazado para mí, pues yo sé, Señor, que te pertenezco a ti. Te pertenezco a ti, mi Dios. Quiero adorarte con mi vida, agradarte. Eres mi dueño en mí.
Gracias, Dios. Vamos a orar para despedirnos. Y debo reiterarte, próximo domingo tendremos un especial de Navidad para que invites a todo mundo. Va a estar muy agradable. Los jóvenes se han preparado para este evento, así que nos vamos a ver, si Dios permite, el viernes por la noche. Allá los hermanos, verlos allá atrás, por supuesto que sí. Pero este domingo próximo tendremos un especial de Navidad muy agradable, algo nuevo que los muchachos han preparado, y gracias a Dios por eso. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te agradecemos la gran oportunidad de venir y celebrar honor y gloria a tu nombre, de proclamar que tú eres el Rey y Señor de nuestra vida. Y hoy agradecidos por enriquecernos, mi Dios, por llamarnos y concedernos un propósito, una misión específica que cumplir, y con tu ayuda lograremos hacerlo, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, y sea el inicio de esta semana esa extensión de tu bendición en cada área de su vida. Prepara citas divinas, prepara oportunidades para compartirles de la esencia de la Navidad, y de esta manera, Señor, el mundo conozca que tú eres el Rey de Gloria. Padre, bendice y guarda nuestro regreso y prospéranos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Así que salúdese y ahí nos vemos a la entrada.